Ya vamos. Y sucede esto de tocar un tema que a veces los conductores, los periodistas, los mobileros, lo vivimos a diario, pero que siempre hubo un primer día y que siempre hay una vuelta de tuerca a este miedo que es tan particular y al mismo tiempo tan general de hablar en público. Y es el tema que vamos a hablar con nuestra psicóloga el día de hoy. Bienvenida, Pau, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, por suerte, con frío también. Sí, bueno, está bueno, sí, es el invierno que se vino con todo, a pesar de que todavía no tiene fecha Se vino con todo. Se vino con todo. Y con toda esta columna, empezar un lunes hablando de este tema que, como decía, todos hemos tenido que pasar en algún momento por esta experiencia, sea por nuestra profesión o en la vida diaria, de enfrentar un público. Totalmente. El miedo escénico, el miedo a hablar en público, hay de diferentes niveles. Tenemos las personas que tienen miedo, pero se enfrentan igual a la situación. Es decir, que tienen miedo, postergan, pero una vez, la segunda van, ¿no? Como que la pasan realmente mal. Mucho nerviosismo, a veces inclusive toman alguna medicación previa, ¿no? Para exponerse, por ejemplo, ir a dar un examen, ¿no? La gente que tiene que dar exámenes orales son los expertos de este tema. Y después hay gente que realmente ya es el extremo, que evita totalmente la situación. Es decir, no va nunca. Esto lo van a poder ver, como les decía, en la gente que por ahí que está rindiendo en la universidad, son estas personas que inclusive postergan el título universitario por el miedo a dar un oral. Muy sencillo como dar un oral. Entonces no se terminan a veces de recibir porque tienen tanto miedo que no van y pueden tener ya años en la carrera y te dicen, Pau, debo 3, 4 materias, pero con tal de no dar el oral, no voy. O van y lo pierden, porque eso hay gente que realmente se bloquea, ¿no? Se bloquea, es tanta la ansiedad que tiene, es tanto el miedo que tiene, que se bloquean y no recuerdan absolutamente nada, ni siquiera de lo que estudiaron, no les sale ni una palabra, y son personas que realmente la pasan mal porque esta experiencia hace que evites la próxima. Es decir, cada experiencia de miedo que vos no la podés gestionar, hace que es como que te anticipás que la siguiente va a ser peor. Pau, y esto empieza, por ejemplo, en una temprana edad, porque pones un ejemplo muy concreto que está buenísimo, que es presentar un examen. Pero, por ejemplo, puede pasar que ya en la escuela se detecte que a mi hijo o a mi hija le cuesta intervenir en clase. Y que eso ¿este miedo se va agrandando con el paso de los años o es un miedo que puede surgir de grande? Mira, se da, hay personas introvertidas y hay personas que son extrovertidas. Esto se da más en personas introvertidas, que son personas más tímidas, más hacia adentro, no les gusta hablar mucho de sus sentimientos. Entonces, de chiquitito vos más o menos vas perfilando si vas a ser de los más tímidos, de los más introvertidos, o vas a ser más de los extrovertidos. No hay ni una es buena ni una es mala. Lo que le pasa al introvertido es que está más pendiente de lo que dicen los demás, de lo que opinan los demás, es mucho más observador. No es tanto de hablar y no me importa lo que dije, sino que está muy, muy pendiente de la mirada y observación del otro. Entonces, al ser así, durante toda tu vida estás muy pendiente de la opinión de los demás, si me equivoco. Los chicos, por ejemplo, que han tenido problemas de tartamudez en la niñez, que después se les fue en la adolescencia, les quedó marcado esto, ¿no? De que alguna vez en el colegio le hicieron exponer algún poema, alguna cancioncita, lo que sea, y les pasó esto que en público no les salía o les salía mal y los demás se reían. Todas estas situaciones, por supuesto, van generando resistencia a la situación a futuro. Claro. ¿Qué influencia tienen las familias, Pau? Porque a veces pasa también que niños, o no tienen por qué ser niños, que en determinado ambiente existe ese miedo y en otro ambiente no. Parece un cambio de personalidad, pero en el ámbito familiar sos re introvertido, pero en el ámbito laboral o de escuela no te cuesta para nada. ¿Cuál es el rol de la familia? Y también importa mucho cómo se lo toman los papás a esta situación, ¿no? Por ejemplo, no sé, vos tenés que recitar una poesía en el colegio y de repente te equivocaste y tu papá te dice, ay, pero vos tenías que haberte memorizado más eso. Te pasó esto porque no estudiaste la poesía. Es decir,
tiene mucho que ver en cómo los papás reaccionamos a esa situación, lo que el nene aprende de eso, porque tal vez no es decirle no vayas con miedo o no te pongas nervioso, sino es andar con miedo y con nervios igual a hacerlo. Porque hay una realidad, y ustedes lo saben que también trabajan, que se exponen, ¿no? Que siempre hay un poquito de nervios, y que es mínimo, pero lo sentís y te acostumbras a esa sensación. Estas personas no se acostumbran a esa sensación. Apenas empiezan a tenerla, empiezan a asustarse de la misma sensación y la aumentan, ¿sí? Porque quedan pendientes de ese cosquilleo, de esa inseguridad, y se termina agrandando el problema. Y entonces un buen consejo para alguien que tiene estos episodios sería, además de apoyarla para que igualmente lo logre, si no lo logra, decirle que igualmente todo está bien. Exactamente, es decir, claro. ¿tenés miedo? ¿Tenés nervios? Andá con esto igual. No es que la persona que expone o está hablando en la tele no tiene ni un poquitito de nervios, ¿sí? Es decir, andá con esto igual. Tolerá es un tema de tolerancia, es decir, tolerá este poquito de nerviosismo que vos tenés, ¿sí? Porque también lo que les pasa es estar pendientes de que salga todo perfecto, ¿no? De no equivocarse. Y si vos estás pendiente de eso, vos estás hablando, estás más pendiente de lo que decís, de no equivocarte, vas a empezar a estar atenta a si dijiste bien la palabra, si no lo dijiste, etcétera, etcétera, y eso te va a poner muy nerviosa. A ver, pero ponele, yo soy una persona que me enfrento a una platea por lo que sea, porque hay muchos trabajos también en donde uno necesita poner sus ideas frente a un grupo de gente, lo que fuera, y cada vez que llega ese momento, no es que me quede mudo, es que me pongo tan nervioso que se nota y que molesta y que además no logro explicar las cosas, ¿no? ¿Qué truco puede haber? El chiste. Equivocarte a propósito para hacer un chiste de eso. Esto es genial porque a veces pasa, a mí me ha pasado cuando he hecho cursos presenciales o muchos cursos, y digo, tengo que romper el hielo, entonces voy a equivocarme a propósito, o sea, en un chiste me doy ahí, cosa que todos se ríen y rompiste el hielo. Es genial. Sí, a mí me funciona mucho a veces. Y te descontracturás enseguida, eliminás las tensiones. Sí, a mí me funciona mucho a veces cuando tengo, porque a pesar de que la gente cree que nosotros, como bien decís vos, no nos ponemos nerviosos, decirlo. Hola, buenas tardes, buenas noches, buen día, yo soy fulana de tal y estoy muy nerviosa. ¿Por qué no? Y la gente se ríe, y ahí la gente por ahí se ríe, y ahí vos relajás automáticamente. Los cursos de oratoria son muy buenos, ¿eh? Muchas veces los cursos de oratoria te dan tantas herramientas porque te dan herramientas posturales, de respiración y de tono de voz que te ayuda un montón. Sí. Y supongo que también fomentarlo desde las primeras generaciones, ¿no? Porque a veces vemos padres hablar por los hijos, explicándote con el chiquilín al lado. O sea, el fomentar la palabra, el fomentarla. Qué bueno, me encantó este ejemplo que ponés. Cuando vamos al pediatra, cuando voy con mis hijos al pediatra, me encanta el pediatra porque le pregunta a ellos cómo están. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Dónde te duele? Y yo, porque claro, uno llega y empieza, ay, le duele acá, le duele allá. Entonces el pediatra una vez me dijo, le estoy preguntando a él. Fue genial. Porque claro, esto a ellos, hablar con un adulto y con un médico y empezar a contarle cómo se siente, también empiezan a perder el miedo a hablar con gente adulta. Porque a veces a los niños les pasa que cuando están frente a una autoridad no les salen las palabras. No saben cómo ser. Entonces, a veces los padres queremos agilizar el trámite, bueno, yo te cuento cómo está porque yo sé, y eso para ellos no les suma en cuanto a lo que es la oratoria, ¿no? Claro. Otra de las cosas que yo he usado en algunos momentos es el tema de la lectura en voz alta. El acostumbrarle de niño a que se escuche cómo suena. También es muy importante. Es muy bueno. Porque a veces está eso, es que nunca nadie habla y entonces cuando se enfrentan los gurises a eso es la primera vez que hasta ellos mismos se escuchan. Entonces está buena la lectura en voz alta, compartir la lectura, o sea, no leer individual, sino compartiendo, está bueno. Sí.
Sí. Así que bueno, y también esto de cuando estás exponiendo, en el caso de que tengas que exponer un trabajo, algún PowerPoint en el trabajo o mismo en la facultad, lo que sea, es buscar un punto clave y no estar pendiente de la gente. Porque por ahí ves a dos que están allá atrás que hablan entre ellos y vos decís, uy, están hablando mal de mí, me están criticando. Y capaz los flacos están hablando de cualquier otra cosa y vos ya te hacés la cabeza. Entonces, siempre cuando uno expone, buscar un punto neutral, ¿sí? Enfrente, que no sean personas, que sea un punto, por ejemplo, no sé, en la columna, el cuadro, ¿sí? En la lamparita, cositas puntuales. Claro, sí, o de repente una mirada amable y que la energía que siempre nos pasa a los actores en una platea, que te vas con el que no la está pasando bien en la obra, no, al revés, no, que no se te fugue la energía para ahí, sino de ir con de repente alguien que te está mirando amable o un y amigo, amorosamente. ¿viste? O alguien que te llevas bien, que sabes que te está mirando, que no te va a criticar, que estás solo allá, mirar a esa persona y buscar contacto visual con esa persona es genial. Pero bueno, no estar pendiente mucho de no equivocarse, no importa si te equivocas, ¿no? Estar pendiente de pasarla bien, de transmitir lo que vos querés transmitir, de que... De hecho, hay gente que están en el público y está esperando que termines para irse. Está mirando la hora para irse porque no le interesa por lo que estás contando, pero no por vos, sino porque tiene que estar ahí, no le queda otra. Entonces, a veces tenemos que relajarnos y hacer lo que tenemos que hacer y no estar pendiente de los demás. Muy bien, Paola. Está buenísimo eso, no estar pendiente de los demás. Linda recomendación. Esa y otras podemos encontrar en tu página. Sí, ¿Cómo sí, es? en Pau-mi psicóloga en Instagram. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos en unos días. Buena nuevamente. semana para todos. Igual. Igualmente, Pau.